En Argentina existen casos que, pese a ser muy oscuros, con el tiempo fueron olvidados. Hoy, en la cuarta parte de esta serie, vamos a explorar algunos casos que seguramente te van a dejar pensando. Argentina, un país con buena gente. El sábado 21 de junio de 2025 ocurrió un caso del cual se habló muy poco, algo llamativo teniendo en cuenta lo escalofriante y crudo que es, pero ya me dirán ustedes si lo conocían o no. Ocurrió en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, Buenos Aires. Un hombre de unos 34 años de edad se encontraba deambulando por la calle. Se lo notaba algo desorientado, perdido, como si no supiera exactamente hacia dónde ir. Pero es en ese momento que un patrullero se atraviesa en su camino y el hombre comienza a hacerle señas para que se detenga. Al frenar, los oficiales notaron que se trataba de un hombre sordomudo, ya que trataba de comunicarse mediante lenguaje de señas, pero estaba tan alterado que no lograba ser claro con lo que trataba de decir. Así que en ese momento decide meter su mano en el bolsillo y sacar su teléfono celular. Mientras tanto, los oficiales no terminaban de entender qué era lo que estaba pasando, pero es en ese momento que este hombre gira la pantalla de su teléfono hacia ellos para mostrarles algo. Y cuando los oficiales se acercan a ver, se encuentran con una foto de una mujer decapitada. Rápidamente este hombre fue detenido e identificado como Cristian Damián Nogués, y teniendo sus datos se trasladaron hasta su casa para verificar si realmente la foto había sido tomada por Cristian. Una vez en el domicilio, los oficiales ingresaron a la casa guiados por él, y al abrir la puerta se encontraron con la escena. En el piso estaba la mujer tal cual se la veía en la foto, y a los pocos metros había un hacha que tenía algunas manchas de sangre, y creo que no hace falta explicar de qué forma había sido utilizada. Pero, ¿quién era la mujer que encontraron en la casa de Cristian? Bien, los investigadores confirmaron que se trataba de Nélida Martínez, de 58 años de edad, y por si se lo están preguntando, sí, Nélida era la madre de Cristian. Pero ¿cómo sabemos que fue este mismo quien acabó con su propia madre? Bien, esto lo sabemos en parte por la declaración de la hermana de Cristian, quien afirmó haber recibido una llamada de su madre momentos previos al ataque. En esta llamada su madre le había dicho que Cristian se había puesto violento y que la estaba amenazando con un hacha. Pero además se confirmó la responsabilidad de Cristian gracias a las huellas encontradas en el hacha. Pero, ¿qué más se sabe sobre este asesinato? Bien, a la víctima se le realizó una autopsia para poder averiguar más, y lo que arrojaron los resultados es realmente escalofriante. Verán, se determinó que la muerte de Nélida no fue producto de la decapitación, sino que momentos antes Cristian la había atacado a golpes hasta dejarla inconsciente en el suelo. Una vez ahí, la estranguló con sus propias manos hasta acabar con su vida. Finalmente tomó el hacha que mencionamos hace un momento y la terminó decapitando. Pero hay un detalle: se determinó que Cristian no le propinó uno, sino por lo menos 50 hachazos. Fue tanta la fuerza de los mismos que incluso llegaron a romper la cerámica debajo del cuerpo de Nélida. Pero ¿cómo alguien puede llegar a cometer un acto semejante contra su propia madre? Bueno, para eso tenemos que conocer un poco más sobre Cristian. Verán, rápidamente la investigación se centró en el estado mental del hombre. Fue así que descubrieron que Cristian padece de esquizofrenia, algo fundamental a tener en cuenta de cara al futuro, ya que podría ser declarado inimputable en caso de demostrarse que llevó a cabo el asesinato estando bajo un brote psicótico. Pero hubo un dato más que generó indignación entre quienes llegaron a conocer este caso. Verán, resulta ser que en el año 2023, Cristian había sido denunciado, según se dice, por su propia madre. Esta denuncia se debía a las conductas violentas que tenía este hombre, pero además por tenencia de arma de fuego. Es a raíz de esta denuncia que se le realizó una pericia psiquiátrica que lo diagnosticó con esquizofrenia, pero al mismo tiempo determinaron que Cristian no representaba ningún riesgo, y es por eso que en lugar de ser internado en un hospital psiquiátrico, lo dejaron bajo el cuidado de su madre. Por lo que se dice que todo esto ocurrió en parte por un acto de negligencia.
Como dije al inicio, este caso se habló por 1 o 2 días y luego quedó en el olvido, por lo que es complicado estar al tanto de los avances que se vayan haciendo. Por el momento, no se sabe si Christian será declarado inimputable o recibirá una condena penal, pero el caso que vamos a ver a continuación sí tuvo una resolución, así que vamos a conocerlo. A principios de marzo del año 2020, en Argentina ocurrió un caso tan macabro que logró conmocionar a todo el país. Brenda Micaela Gordillo era una joven de 24 años de edad que vivía en la provincia de Catamarca. Era jugadora de hockey en un club de la zona y se había recibido como técnica en administración pública. Pero lamentablemente, iniciando el mes de marzo de aquel año, su vida, sus planes y sus sueños serían arrebatados. Verán, el domingo 1 de marzo del 2020, la familia de Brenda amaneció percatándose de su ausencia en el hogar. Nadie sabía dónde se había ido, simplemente desapareció sin dejar rastro. Rápidamente dieron aviso a la policía sobre esta situación y sin dejar pasar más tiempo, comenzaron con la búsqueda. Ahora, casi como de costumbre, la investigación se centró en el círculo íntimo de Brenda, pero sobre todo en su pareja, Naim Vera, un joven de entonces 19 años de edad que a su vez es hijo de un reconocido y respetado médico cirujano de la zona. Pero no pasaron muchas horas antes de que el caso dé un giro escalofriante. El lunes 2 de marzo, mientras la búsqueda continuaba y se esperaba la aparición con vida de Brenda, una noticia cayó como un balde de agua helada. Naim Vera, quien, como mencionamos antes, era la pareja de Brenda, se había presentado ante la policía provincial acompañado de su padre y su abogado, y una vez en la comisaría, confesó haber matado a Brenda. Pero además, también confesó haber descuartizado su cuerpo para luego deshacerse de los restos en distintos lugares. Al inicio contó su versión de los hechos. Dijo que Brenda se había caído por las escaleras de su departamento accidentalmente, perdiendo la vida al instante, pero que por miedo a que lo inculpen, decidió descartar el cuerpo. Una versión que fue rápidamente descartada gracias a la autopsia que se le practicó al cuerpo de Brenda. Pero si la versión de Naim era falsa, entonces ¿cómo se llevó a cabo este crimen? Bien, luego de varias investigaciones, el testimonio de Naim y de revisar varias cámaras de seguridad, los investigadores lograron reconstruir todo, y los detalles son realmente desgarradores. Verán, según la reconstrucción, Naim tenía una sospecha de que Brenda había quedado embarazada. Incluso amigos de Naim mencionaron que ya venía haciendo comentarios sobre deshacerse de Brenda en caso de ser cierto, aunque al escuchar estos comentarios no imaginaban que hacía referencia a lo que terminó haciendo en realidad. Por otra parte, un amigo de Naim, quien llegó a tener contacto con él luego de cometer el crimen, habló ante la justicia. Naim me había contado que la chica le había dicho que estaba embarazada. Incluso ella le había mandado una foto de un test de embarazo y hasta unos estudios a su nombre. Naim se había puesto nervioso. Hace algunos días me dijo, ¿me mato yo o la mato a ella? Yo le dije que estaba loco, que no se mande ninguna cagada. Incluso me pidió plata, pero no le di. Jamás pensé que podía pasar algo así. Este testimonio sigue más adelante, pero antes de continuar debemos dar algo más de contexto. El sábado 29 de febrero por la tarde, Naim se comunicó con Brenda y la invitó al departamento que era propiedad de su abuela. Se sabe que ese departamento estaba deshabitado, pero que Naim tenía las llaves. Cerca de la medianoche, Brenda llegó al lugar en su auto, pero alrededor de las 3 de la mañana algo pasó. No queda claro si hubo una discusión o una pelea entre ellos, pero lo cierto es que Naim atacó a Brenda, pero no lo hizo mediante golpes, sino que introdujo un trapo en la boca de Brenda y la asfixió hasta matarla. Una vez con el cadáver en sus manos, Naim pensó en la forma de deshacerse del mismo. Es por eso que fue hasta el balcón del departamento y encendió una parrilla. Luego, con total tranquilidad, tomó el cuerpo de Brenda y lo colocó sobre las llamas. En ese momento, una vecina que luego se convertiría en una testigo clave se asomó por la ventana de su departamento y vio a Naim frente a la parrilla, observando el fuego como si nada. Esto le resultó llamativo a la vecina, pero cerró sus ventanas y se fue a dormir.
Eran las 4 de la mañana del domingo 1 de marzo. Debido al calor intenso de las llamas, el cuerpo de Brenda se desprendió en 2 partes, pero al ver que el fuego tardaba más de lo que él esperaba en consumir el cadáver por completo, apagó la parrilla y sacó las 2 partes totalmente calcinadas. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana, una cámara de seguridad captó a Naim arrojando una bolsa de basura en un contenedor ubicado en la puerta del edificio. Dentro de esa bolsa estaba la parte inferior del cuerpo de Brenda. Naim tiró la bolsa en el contenedor como si nada y volvió a entrar al edificio. Algo similar hizo con el resto del cuerpo. Lo puso en una caja, pero en lugar de arrojarlo en la basura, lo puso en la parte trasera de la camioneta de su padre y se fue del lugar. Condujo aproximadamente 20 kilómetros hasta una zona llamada La Quebrada, en las afueras de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. En un momento se detuvo, se adentró en el campo con los restos del cuerpo de Brenda y los enterró. Una vez hecho esto, se subió a la camioneta y se quedó unos minutos con el vehículo detenido. En ese momento llegaron 2 policías que trabajaban en un control vehicular cercano. Le preguntaron qué estaba haciendo, a lo que él respondió que estaba yendo a trabajar, pero que frenó para mandar algunos mensajes. Los efectivos le tomaron algunos datos como de rutina, pero lo dejaron ir. No notaron nada extraño. Cerca de las 7 de la mañana es momento de retomar la declaración del amigo de Naim, ya que luego de todo lo que vimos hasta ahora, el femicida fue hasta la casa del departamento de este amigo. Me tocó el timbre muy temprano, yo estaba durmiendo. Me dijo, la cagué, la maté a Brenda. Yo no entendía nada, nunca imaginé algo así por cómo era él, súper tranquilo. Lo mandé a cagar y le dije que se vaya a dormir. Luego de esto, Naim fue a la casa de sus padres y una vez ahí les confesó todo lo que había hecho. Llamaron a un abogado y fue en ese momento que se presentaron en la comisaría. Ahora, ¿qué hay del dato del embarazo de Brenda? Bien, recordemos que esto fue dicho por los amigos de Naim y es una versión que coincide en varias de las declaraciones, aunque la autopsia descartó la existencia de un embarazo. Por otra parte, los investigadores no pudieron comprobar fehacientemente la existencia de un test o de estudios como mencionaron anteriormente, ya que no lograron encontrar mensajes con respecto a esto en ninguno de los celulares. Pero lo que sí hay es un dato clave para descartar esta versión, ya que según los resultados de la autopsia, Brenda no estaba embarazada, pero además no podía estarlo. La víctima tenía un quiste en el útero que le impedía tener hijos, por lo que cabe la posibilidad de que los amigos hayan mentido en su declaración o de que Naim les haya mentido a ellos mostrándoles pruebas falsas. Algo que me llamó la atención es que Naim Vera en redes sociales se mostraba como un aliado feminista, incluso realizaba posteos donde hablaba sobre violencia de género, como los que están viendo en pantalla. Finalmente, en mayo de 2021, el Tribunal de la Cámara Penal número 1 condenó a Naim Vera a la pena de prisión perpetua. Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, este tribunal resuelve: 1. Declarar culpable a Naim Vera de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por haberse cometido contra una persona con la cual mantiene una relación de pareja y mediando violencia de género, femicidio, en concurso ideal y en calidad de autor, artículo 80, incisos 1 y 11, artículos 54 y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de prisión perpetua, más accesorias de ley, 40, 41 y 12 del Código Penal, dos costas, artículos 407, 536 y concordancia del Código Procesal Penal. Se lo merece, ¿no? Queda por cumplir el texto. Ahora retrocedamos unos cuantos años en el tiempo para conocer el siguiente caso. El 24 de marzo de 1979,
Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, más conocida como Mema, se encontraba tranquilamente en su departamento ubicado en un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen, en el barrio de Montserrat, Buenos Aires. Pero de un momento a otro Mema comenzó a sentirse mal. Náuseas, mareos y fuertes dolores abdominales eran algunos de los síntomas que repentinamente comenzó a presentar. Debido a este malestar salió de su departamento para intentar pedir ayuda a algún vecino, pero al llegar a las escaleras del edificio donde vivía, perdió el equilibrio y cayó. Los vecinos y el portero del edificio salieron rápidamente para auxiliarla, alertados por el ruido que había generado su caída por las escaleras. Mientras todo esto ocurría, iba llegando al edificio su prima segunda, María Bernardina de las Mercedes Boya Aponte de Murano, más conocida por su apodo, Gilla. Al llegar, lo primero que hizo fue preguntarle a los vecinos si Mema había dicho algo antes de perder el conocimiento. Acto seguido, le pidió las llaves del departamento de Mema al portero para utilizar su teléfono y así dar aviso a algunos familiares de lo que estaba ocurriendo. Al salir del edificio, una ambulancia llegó para trasladar a Mema al hospital, por lo que Gilla decidió subirse a la misma para acompañarla, pero lamentablemente Mema terminó perdiendo la vida a las pocas horas. Los médicos constataron que se trató de una muerte natural por infarto espontáneo, por lo que rápidamente se hicieron los trámites rutinarios y comenzaron a velar el cuerpo. Pero es en este punto que Diana María Venturini, hija de Mema, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Diana decidió hacerle unas preguntas al portero, quien finalmente le comentó que Gilla le había pedido las llaves del departamento de Mema para realizar una llamada a sus familiares, pero esa llamada nunca fue realizada. Fue gracias a este detalle que se dio cuenta que Gilla ingresó al departamento de Mema con otras intenciones, y acá es donde todo comienza a cerrar. Diana era una persona muy atenta a los movimientos económicos de su madre, por lo que tenía muy presente que Gilla le debía dinero y que incluso le había firmado algunos pagarés, un documento legal que sirve para garantizar el pago de una suma de dinero en una fecha determinada y que de no cumplirse puede usarse directamente para iniciar acciones judiciales contra el deudor. Pero extrañamente estos pagarés habían desaparecido del departamento, y el punto clave de toda esta situación fue que Mema era la tercera de 3 amigas que habían muerto repentinamente en un lapso de 6 semanas y luego de presentar síntomas similares. Pero había algo más. Las 3 amigas tenían a una amiga en común, que a su vez les debía dinero, y esa mujer era Gilla Murano. Diana decide hablar con Gilla, le pregunta por el dinero que le debía a su madre y sobre los pagarés, pero Gilla, algo nerviosa, le responde que todo ese dinero ya había sido devuelto, aunque Diana sabía muy bien que eso no era así. Es por eso que esa misma semana decide denunciar a Gilla por estafa. Rápidamente comenzaron las investigaciones y la policía comenzó a atar cabos. 3 muertes súbitas, no violentas, en apenas 6 semanas y todas vinculadas a la misma persona. A los pocos días, la policía realizó un allanamiento en el departamento de Gilla Murano. En el lugar encontraron pagarés rotos y quemados, papeles financieros destruidos en el baño, libretas de ahorro ajenas, documentación de deudas que Gilla tenía con sus amigos y restos de correspondencia enviada por 2 de sus amigas donde le reclamaban su dinero. Con todo este hallazgo, la hipótesis de un asesinato se reforzó. Fue por eso que se ordenó exhumar los cuerpos de estas 3 mujeres para realizarles una autopsia cuyos resultados determinaron la presencia de cianuro en una cantidad letal. También encontraron un patrón compatible, ya que las 3 mujeres habían comido o bebido algo poco antes de morir. Pero como dato clave, se determinó que no había señales de síntomas de enfermedades previas, lo que significaba que las 3 mujeres no habían muerto por causas naturales, sino por envenenamiento con cianuro. Pero, ¿cómo y por qué ocurrió todo esto? Bien, para entender esto debemos conocer más sobre Gilla Murano. Gilla Murano era una mujer a la que le gustaba aparentar ser de clase alta, culta y refinada, aunque realmente estaba muy lejos de serlo. Provenía de una familia de militares, un dato que utilizaba para mostrarse como alguien con contactos políticos.
Cabe recordar que todo esto ocurrió en el año 1979, época en la que los militares habían tomado el poder en Argentina. Por aquella época había comenzado a resonar fuertemente el término plata dulce, cuando parecía que cualquiera podía ganar plata sin hacer nada. Bajo este contexto, los bancos pagaban intereses altísimos, los plazos fijos rendían de una forma prácticamente exagerada y había gente que duplicaba y hasta triplicaba sus ahorros sin riesgo, o al menos eso era lo que creían. Ahora Gilla había comenzado a invertir dinero en el negocio de la plata dulce. Solía comentarle a sus amigas que estaba haciendo operaciones financieras que dejaban muchísima ganancia y que estaba invirtiendo fuerte. Al momento de reunirse con sus amigas para hablarles del tema, solía utilizar ropa elegante, mostrar buenos modales y un estilo de vida caro. Básicamente aparentaba tener una personalidad de mujer de clase alta que iba de la mano con la imagen que quería dar. Hoy en día sabemos que si alguien te promete duplicar o triplicar tu dinero sin hacer absolutamente nada, seguramente esté tratando de estafarte. Pero por aquellas épocas y debido a que todos hablaban bien sobre la plata dulce, ganancias fáciles, negocios rápidos e intereses altos, nadie sospechaba que en verdad solo se trataba de un esquema Ponzi. Y gracias a esta confianza generalizada, Gilla vio su oportunidad. Verán, todo comenzaba cuando Gilla pedía pequeños préstamos puente, a veces asegurando que le faltaba una pequeña suma para completar un monto para un plazo fijo y prometiendo devolverlo todo rápido y además con intereses. Como sus amigas confiaban en ella, ayudada por un contexto social favorable donde todos creían que se trataba de un negocio seguro, ellas accedían a prestarle ese dinero a Gilla. Al inicio ella cumplía, devolvía cada préstamo junto a un pequeño interés, lo que ayudaba a reforzar la confianza que sus amigas le tenían. El problema era que aprovechando esta confianza, Gilla comenzaba a pedirles préstamos cada vez más altos, siempre prometiendo devolverlo a corto plazo y con intereses. Pero todos sabemos que las mentiras tienen patas cortas y los fraudes también. Llegó un punto en el que Gilla no pudo sostener más la farsa y cuando sus amigas comenzaron a reclamarles el dinero, cuyas cifras ya eran altísimas para la época, Gilla recurría a la firma de pagarés, para así reforzar la confianza que le tenían, ya que de esta forma no solo les estaba dando su palabra, sino que además les estaba firmando una garantía legal. Pero la cosa solo iba a empeorar. Y es que detrás de toda esta pantomima, promesas y documentos legales firmados, existía una realidad muy distinta. El dinero que las amigas le prestaban a Gilla no era utilizado para ninguna inversión. Lo que en realidad pasaba era que sus amigas, sin saberlo, estaban financiando la vida de lujos que luego Gilla les mostraba. Pero ¿cómo es posible entonces que al inicio devuelva dinero junto a algunos intereses? Bien, estos falsos intereses eran posibles gracias a una especie de estafa piramidal interpersonal. Es decir, supongamos que Gilla le pedía 10.000 pesos a su amiga A. De esos 10.000, gastaba 8.000 en su vida diaria. Luego le decía a su amiga B que tenía una inversión increíble y B le prestaba 20.000. De esos 20.000, 10 eran para devolverle el dinero a su amiga A, más los 2.000 que le habían sobrado de los primeros 10.000 que funcionaban como un falso interés, y así sucesivamente. Gilla Murano no invertía en nada, no había plazos fijos reales, ni dólares, ni acciones. Lo que hacía era usar parte del dinero nuevo para pagar deudas e intereses viejos, mantener la ilusión y evitar levantar sospechas. De esta forma logró manipular y estafar a 3 mujeres: Nilda Gamba, Leila Formizano de Ayala, conocida como Chicha, y Carmen Zulema del Giorgio de Venturini, conocida como Mema, y de quien hablamos al inicio de este caso. Cuando toda esta estafa era insostenible, las 3 comenzaron a reclamarles la devolución del dinero. Incluso llegaron a amenazar a Gilla con ejecutar los pagarés firmados por ella, lo que implicaba llevar las cosas a juicio. Y es en este punto que Gilla decide reunirse con cada una de ellas para devolverles el dinero y de paso aprovechar la tarde y tomar un té acompañado de masitas dulces. Un té que, según determinó la justicia, iba acompañado de una dosis letal de cianuro. Recibir la visita de Gilla Murano era como recibir la visita de la parca.
puesto que, a medida que las iba visitando, iban muriendo de forma repentina y todas con los mismos síntomas. Finalmente, Gilla Murano fue detenida acusada de ser la responsable de las 3 muertes. En 1980 fue absuelta por falta de pruebas, ya que consideraban que el caso era complejo de probar químicamente. En 1982 se reabre el juicio, pero esta vez con pruebas reforzadas, y finalmente en el año 1985 el tribunal decide declararla culpable, pero solo del homicidio de Mema, su prima segunda. Fue condenada a 16 años de prisión por homicidio simple, aunque tras 10 años en prisión se le otorgó la libertad condicional. A partir de ahí, Gilla Murano comenzó a pasearse por distintos programas de televisión, brindando entrevistas y sosteniendo su inocencia. En el año 2006 se estrenó un capítulo de la serie argentina llamada Mujeres Asesinas, donde representaban el caso de Gilla Murano, aunque en ese capítulo la muestran como una mujer de mucho dinero y con una casa elegante, cuando en realidad vivía en un edificio común en el barrio de Montserrat. En el año 2008 fue invitada al programa de Mirta Legrand, donde fue recibida con aplausos. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. En ese programa se generó un momento incómodo, ya que desde la producción creyeron que era buena idea que Gilla le ofrezca unas masitas dulces a Mirta, generando de esta forma una especie de broma de humor negro, jugando con el tema de las masitas y el té envenenado que Gilla les dio a sus amigas. Gilla Murano parecía ser más una figura mediática y divertida que lo que realmente era, una asesina condenada. Finalmente, el 26 de abril de 2014, a la edad de 83 años, Gilla Murano murió. Hasta el día de su muerte aseguró ser inocente, aunque es catalogada como la primera asesina serial en la historia argentina. Hace unos días se estrenó una serie que retrata todo el caso, pero que no vi porque no tengo plata. Así que si ustedes la vieron y quieren comentarme qué tan fiel es la serie a la historia real, los voy a estar leyendo en los comentarios. Pero lo que más me interesa saber es qué opinan ustedes sobre todo lo que vieron el día de hoy. Aún quedan muchísimos casos que quedaron fuera de esta cuarta parte, pero dependerá del apoyo que le brinden a este video y de sus comentarios para saber si quieren que continuemos. Así que espero leerlos a todos. Pueden seguirme en Instagram, donde acabamos de llegar a la humilde suma de 500 seguidores y donde pueden recomendarme casos. Y si ya me seguís y me recomendaste algún caso y no salió en esta parte, tranquilo que si la serie recibe apoyo, seguiré subiendo capítulos. No olviden dejar un like y suscribirse si les interesa esta serie, y si comparten el video se los agradecería muchísimo. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.